todos, mi nombre es Eliana Almeida, soy estudiante de primer semestre de Medicina en la Universidad Laica del Faro de Manabí y hoy voy a hablarles sobre dos huesos del cráneo, el hueso occipital y el hueso parietal. El hueso occipital está situado en la porción media, posterior e inferior del cráneo. Este va a contener en su porción inferior un ancho agujero oval que es denominado como agujero magno. Este agujero magno va a tener la función de comunicar la cavidad craneal con el conducto vertebral y también de dar paso tanto a la médula oblonga como a las arterias vertebrales y a cada lado al nervio accesorio. El hueso occipital, considerado como un conjunto, va a presentar dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. Sin embargo, también el hueso occipital de un adulto se va a distribuir o va a presentar 4 porciones que están distribuidas de acuerdo a su ubicación en torno al agujero magno. De esta manera vamos a tener una porción anterior o porción basilar, 2 porciones laterales y por último una porción posterior o escama del occipital. La porción basilar del hueso occipital es cuadrilátera y en ella vamos a distinguir 2 caras y 4 bordes. La cara exocraneal, que también es llamada superficie basilar del hueso occipital, en esta vamos a encontrar en la línea media al tubérculo faríngeo, en donde se va a insertar el rafe faríngeo. Un poco anterior a este tubérculo vamos a encontrar una depresión llamada fosita navicular y en el fondo de esta suele encontrarse otra depresión un poco más estrecha llamada fosita faríngea. A cada lado de la línea media, la superficie basilar va a estar recorrida por 2 crestas curvas, una posterior y una anterior. La posterior, o también llamada cresta muscular del hueso occipital, parte del tubérculo faríngeo y presta inserción al músculo recto anterior de la cabeza. La anterior es inconstante y se denomina como cresta sinostósica del hueso occipital. Esta está situada un poco anterior a la cresta posterior y entre estas 2 crestas se va a insertar el músculo recto anterior de la cabeza. Un poco anterior a la cresta sinostósica se va a encontrar una ancha depresión en la que se va a insertar el músculo largo de la cabeza. La cara endocraneal también es denominada clivus y esta es más ancha y profunda posterior que anteriormente y se encuentra en relación con la médula oblonga y con el metencéfalo. En cuanto a los bordes, como ya mencioné, vamos a tener 4 bordes, 2 bordes laterales, uno anterior y uno posterior. Los bordes laterales, estos se van a encontrar unidos a la porción petrosa del hueso temporal por medio de un fibrocartílago. Y sobre su labio superior va a discurrir un surco que se encuentra en relación con el seno petroso inferior. El borde anterior va a estar soldado al cuerpo del hueso esfenoides y el borde posterior va a formar por su porción media el límite anterior del agujero magno y se va a continuar por los lados con las porciones laterales del hueso occipital. Las porciones laterales del hueso occipital, estas se encuentran a ambos lados del agujero magno y en cada una de ellas vamos a encontrar o va a presentar 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. En la cara exocraneal de cada una de las porciones laterales del hueso occipital se va a encontrar frente a la mitad anterior del agujero magno un saliente articular denominado cóndilo occipital. Este cóndilo occipital está destinado a articularse con el atlas. Anterior y lateralmente al cóndilo vamos a encontrar la fosita condilia anterior, en el fondo de la cual se va a abrir el orificio externo del conducto del nervio hipogloso o conducto condilio anterior. Posteriormente al cóndilo se encuentra la fosita condilia, en donde nace el conducto condilio o agujero condilio posterior. Y por último, lateralmente al cóndilo, se extiende una superficie rugosa para la inserción del músculo recto lateral de la cabeza. En la cara endocraneal vamos a encontrar anteriormente una eminencia denominada tubérculo yugular que se va a encontrar surcada por un canal que va a estar ocupado por los nervios accesorios vago y glosofaríngeo y estos lo utilizan para alcanzar el agujero yugular. Posterior e inferiormente al tubérculo vamos a encontrar el orificio interno del conducto del hipogloso que da paso al nervio del mismo nombre, es decir, el nervio hipogloso. Posterior y lateralmente al tubérculo, sobre la apófisis yugular, se encuentra la porción terminal del surco del seno sigmoide. El segmento yugular del surco sinusal está dividido en 2 vertientes, una posterior o casi horizontal y otra anterior o vertical, que se encuentra en relación con el bulbo superior de la vena yugular interna.
En la porción medial de la vertiente horizontal suele abrirse el conducto condilio. En cuanto a los bordes, el borde medial limita lateralmente con el agujero magno. El borde lateral va a estar dividido en dos partes por la apófisis yugular, la cual se va a articular con la carilla yugular del hueso temporal. Posteriormente a la apófisis, el borde es rugoso y se va a unir a la porción mastoidea del hueso temporal. Anterior a la apófisis, el borde lateral forma el límite medial del agujero yugular. Este orificio, que se encuentra comprendido entre la porción petrosa del hueso temporal y el hueso occipital, está subdividido a su vez en dos porciones, una anterior y otra posterior. Esta división se va a dar gracias a dos salientes llamadas apófisis intrayugulares. Estas dos apófisis van a nacer una de la porción petrosa del hueso temporal y la otra del hueso occipital, y están unidas por un fascículo fibroso. En la porción posterior o escama del occipital vamos a distinguir dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. En el centro de la cara exocranial vamos a observar una eminencia muy rugosa denominada protuberancia occipital externa. De esta protuberancia va a partir la cresta occipital externa, que se extiende de superior a inferior hasta el borde posterior del agujero magno. De la protuberancia occipital externa y la mitad de la cresta occipital externa van a partir a cada lado dos crestas rugosas transversales, que son las líneas nucales superior e inferior o líneas curvas occipitales superior e inferior. La línea nucal superior se extiende lateralmente hasta la apófisis mastoides y la línea nucal inferior se incurva lateral y anteriormente hacia la apófisis yugular y presenta a cada lado dos curvas sucesivas. La curva medial y la superficie de la escama situada por debajo de esta va a prestar inserción al músculo recto posterior menor de la cabeza. La curva lateral y la superficie cercana a esta dan origen al músculo recto posterior mayor de la cabeza. Ahora, entre las dos líneas nucales, superior e inferior, se va a insertar el músculo semiespinoso de la cabeza medialmente y el músculo oblicuo superior de la cabeza lateralmente. En la línea media de la cara endocranial encontramos la protuberancia occipital interna, que está situada a la misma altura que la protuberancia occipital externa. Esta protuberancia occipital interna corresponde a la confluencia de los senos y de ella parten dos surcos laterales, uno a cada lado, para la porción occipital o la porción horizontal de los senos transversos. También un surco vertical para el seno sagital superior y una cresta vertical descendente denominada cresta occipital interna, que se va a bifurcar en las proximidades del agujero magno. Los surcos sinusales y la cresta occipital dividen la cara endocranial de la escama del hueso occipital en 4 fosas, 2 superiores o fosas cerebrales y 2 inferiores o fosas cerebelosas. En cuanto a los bordes superiores de la escama del occipital se van a articular con los huesos parietales mediante una sutura dentada denominada sutura lambdoidea. Los bordes inferiores se van a unir a la porción mastoidea del hueso temporal. Estos se encuentran divididos en dos partes casi iguales por la apófisis yugular, que se va a articular con una carilla semejante ubicada en la porción petrosa del hueso temporal. La porción ubicada detrás de la apófisis yugular se va a articular con la porción mastoidea del hueso temporal. La que está por delante contiene primero a la escotadura yugular, que en un cráneo articulado va a contribuir a formar el agujero rasgado posterior, y a continuación va a tener una superficie triangular que se va a articular con el vértice del peñasco del temporal. Los ángulos laterales separan los bordes superiores de los inferiores y se encuentran en relación con el extremo posterior de la sutura escamosa. El ángulo superior se encuentra situado entre los huesos parietales y el ángulo inferior, que es ancho, va a constituir la porción posterior del agujero magno y se une a los lados con los extremos posteriores de las porciones laterales del hueso occipital. El hueso parietal es un hueso cuadrangular y se encuentra situado a cada lado de la línea media en la porción superolateral del cráneo. Posteriormente al hueso frontal
anterior al hueso occipital y superior al hueso temporal. En él pueden estudiarse 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. La cara externa o cara exocranial, esta es convexa y se encuentra recorrida inferiormente por 2 líneas curvas, que son las líneas temporales superior e inferior. La primera va a dar inserción a la fascia temporal y la segunda al músculo temporal. Superiormente a la línea temporal superior, la superficie del hueso parietal es lisa y convexa, y su porción media, que es la más saliente, constituye la tuberosidad parietal. Por último, cerca del borde superior del hueso parietal, se observa el agujero parietal, que se abre en la cavidad craneal y da paso a una vena emisaria. La cara interna o cara endocraneal del hueso parietal es cóncava y como se encuentra regularmente deprimida se la va a denominar como fosa parietal. Esta se encuentra recorrida por surcos vasculares que van desde el borde escamoso hacia el borde sagital del hueso. Por estos surcos van a discurrir ramas de la arteria meningia media y sus venas satélites. A lo largo del borde sagital se encuentra un surco que se une al surco ubicado en el parietal del lado opuesto para formar el surco del seno sagital superior. Lateralmente a este surco, el hueso parietal presenta a menudo fositas granulares o de Paccioni, que son análogas a las que se encuentran en el hueso frontal. De su ángulo esfenoidal va a partir también un saliente oblicuo que se denomina como cresta silviana. Esta va a corresponder al surco lateral del hemisferio cerebral. En cuanto a los bordes, el borde sagital o borde superior es dentado y se va a articular con el borde correspondiente del hueso parietal del lado opuesto mediante la sutura sagital. Frente al agujero parietal, las dentaduras son un poco menos pronunciadas y este espacio, esta superficie casi rectilínea, se la conoce o recibe el nombre de ovelión. El borde escamoso o borde inferior, este es cóncavo y se encuentra tallado en bisel y se va a articular con la porción escamosa del hueso temporal. El borde frontal o borde anterior se va a articular con el hueso frontal por medio de la sutura coronal o sutura frontoparietal. El borde occipital o borde posterior se une a la escama del occipital por medio de la sutura lambdoidea o sutura parieto-occipital. En cuanto a los ángulos, el ángulo frontal o ángulo anterosuperior, se corresponde con la unión de las suturas coronal y sagital, y a este punto de unión se le va a denominar bregma. El ángulo occipital o ángulo posterosuperior, se encuentra en la unión de la sutura sagital y lambdoidea, y a este punto de unión se le va a denominar lambda. El ángulo esfenoidal, se va a unir al ala mayor del esfenoides y va a formar parte del terión, es decir, de la zona en la que se unen el hueso frontal, el hueso parietal y el ala mayor del esfenoides. El ángulo mastoideo o ángulo póstero inferior, se encuentra en el ángulo formado por la unión de las porciones escamosas y mastoideas del hueso temporal. Va a intervenir en la formación del asterión, es decir, el punto en el que se unen las suturas de los huesos parietal, occipital y temporal. Bueno, con esto llegamos al final de la descripción de estos 2 huesos. Espero que les haya sido útil la información y muchas gracias por la atención.